formación en el hogar. Ahora, ¿cuál es el papel del padre entonces en este escenario? Em, Mira, ¿qué hace un padre? Tradicionalmente es proveedor, es decir, lleva el sustento material de una familia y también tiene la función, si la madre es la que moviliza, la que entra, la que pone el juego de los afectos en la mesa, el padre vendría a ser el que pone límites, el que da estructura, ¿no? Ante los afectos son un poco maleables, un poco, el padre da estructura, establece límites, da la disciplina. A través del padre o a través de la figura del padre es que todas estas cosas que acabo de decir se vehiculan, para utilizar esa palabra, ¿no? Entonces, ante la ausencia de un padre, nuevamente volvemos a lo que hemos estado diciendo como valores y prácticas que se van reproduciendo. O sea, tenemos entonces déficit de estructura, déficit de disciplina, déficit de límites claros. Los límites no están claros, por eso es que planificación, el tema de la planificación creo que está muy ausente en Venezuela. Entonces, ahora, esto se va a dar a mayor o a menor nivel o de una manera más profunda o menos profunda dependiendo de la situación de la familia. Yo vuelvo y repito, en los sectores populares esto está más presente, ¿no? Vamos a decir, la figura del padre es una figura mucho más discontinua que en sectores medios y en sectores medios altos, ¿no? Eso produce en el hombre una dificultad para la identificación como padre. O sea, él nunca se identifica a sí mismo como padre para el futuro o para el presente cuando ya es mayor. ¿Me entiendes? Sino que esa identificación es dudosa porque lo que él ha aprendido y lo que él ha visto en la realidad es que no hay tal cosa. Entonces, no se está preparado para ser padre. Lo mismo no está preparado para ser pareja. Está preparado simplemente para ser hijo. Y esa es la otra consecuencia, que la madre es la que absorbe. La madre es la que hace que el varón, sobre todo. Estoy hablando del varón porque la mujer, cuando logra ser madre, llena todas sus expectativas de alguna manera. Y eso pasa a segundo término. La carencia de padre pasa a segundo término. Pero el varón no. Porque el varón no tiene hijos tampoco. Sus hijos son hijos de madre. Son hijos de ella. Eso está perfecto dentro de la estructura cultural, de la tradición, ¿no? Realmente es eso. O sea, el hombre no tiene hijos. Los hijos son de la mujer. Entonces no se le llena por ningún lado. Entonces el hombre está un poco como en el aire. Y la madre lo forma un poco para eso, para que sea suyo. Para que sea su hijo y más nada. Entonces, si es hijo, no puede ser padre, no puede ser esposo, no puede ser pareja estable, etc. ¿Qué se le puede decir a esos padres o un poquito más? Voy a presentar tres casos. El caso de la violencia familiar, el caso de la permisividad en los padres con relación al hijo y el caso de la frialdad, ¿verdad?, ante los logros de los hijos. Cuando los padres son de esa manera, por decir tres aspectos, pareciera entonces que potencialmente podríamos tener un delincuente o una persona dañina a la sociedad, un ciudadano con una formación equivocada por esa falta de afecto. O sea, los padres no se dan cuenta de que son generadores de problemas. Aquellas madres o padres que son muy agresivos con sus hijos, que constantemente los violentan de forma física, verbal, psicológica, o aquellas madres y padres que son indiferentes frente a sus hijos, pudieran
aunque no es una correlación directa, pero pudieran estar generando muchachos y muchachas que en un futuro pudieran ser delincuentes ciertamente, o unas personas muy quedadas, muy tontas, que lo que hacen es obedecer, sometidas, sumisas. Entonces, frente a ese comportamiento agresivo o indiferente, pudiéramos estar generando hijos delincuentes o profundamente sumisos o pendejos, es una palabra que ya es expresión nuestra. Yo creo que no podemos, no debemos, además es una solicitud, por favor, no culpabilicemos a la familia, no culpabilicemos a las madres o a los padres sobre las situaciones que se están dando. Eso no significa que no están exentos de responsabilidad, que son dos cosas distintas. Yo lo que pretendo decir con esto es que muchas de nuestras perversiones, de las cosas malas que nos están pasando, a la familia incluso, se debe, desde mi punto de vista, al mundo de vida que nosotros estamos llevando, donde lo importante es el valor dinero, es el valor tener. Y por supuesto eso ha llevado a nuestras familias que deben alimentar a sus hijos a que tengan 2 y 3 trabajos para poder sostener a sus hijos o a sus hijas. Muchas veces el comportamiento del padre influye en la formación de esos hijos, pero ellos ciertamente están en la calle. Allí es donde ellos también obtienen vivencias y toda esa cantidad de aspectos que los van ayudando a formar. El consumismo exagerado, el deseo de tener algo puede ser que los lleve a delinquir. Ahora, ¿cómo hace la familia que está en esta confrontación de lo que tienes en la calle junto a los valores que como tal la familia venezolana les ha inculcado a sus hijos, que no es precisamente eso? Nada es, desde mi punto de vista, determinante. El hecho de que una madre o un padre sea de tal o cual manera no significa que indefectiblemente su hijo va a salir de la misma manera que el padre. No es verdad. Nosotros sabemos que a una persona la conforma su biología, su genética, la conforma su mundo de relaciones, lo social, pero también lo conforma su estructura de personalidad. Entonces, esas 3 cosas son las que van a definir y a determinar el comportamiento presente y futuro de una persona. Una persona puede elegir cambiar a propósito de los patrones que fueron enseñados en su casa. Cuando el fondo de la persona, de la manera de comportarse de la persona, es un fondo materno, no es un fondo violento, no es un fondo agresivo. Es un fondo más inclinado a hablar mucho, pero a entenderse. Quizás ser violento en la palabra, en el grito, pero no en la acción. O sea, es como que el fondo materno fuera pacificador. Y en Venezuela hemos tenido esto. Por supuesto, los malandros y demás son excepciones, son los enfermos que se salen de lo general, pero en Venezuela este fondo materno es pacificador. Y esa es una de las cosas buenas que este fondo materno tiene. ¿Cómo se explica entonces, de acuerdo a lo que uno escucha, lee por la prensa, los programas de televisión, cómo se explica que este hombre, teniendo ese fondo materno no violento, en las sociedades populares exista mucha violencia del hombre hacia la mujer? O sea, ¿cómo se explica eso entonces? No, la violencia del hombre hacia la mujer, dice eso la violencia... En la familia popular. Pero también en otras familias. También, claro. Pero se ve más, se habla, se dice... Claro, ¿por qué uno se vuelve violento? ¿Por qué? Porque se siente débil. O sea, la violencia es la reacción contra la debilidad. Entonces, dentro de la familia, la mujer predomina totalmente, entonces muchas veces provoca reacciones de mucha fuerza porque el hombre lo disminuye.
El hombre se siente disminuido, porque hay una tradición, una cultura externa en la cual tú tienes que valer. No sé si me explico. Entonces, la mujer domina completamente, entonces tú te sientes disminuido y reaccionas. Pero esto sucede también, mira, lo que sucede en Europa, lo que más conoce uno es en España, pero en realidad es porque los españoles lo publicitan mucho para combatirlo, porque en otros países es incluso peor, ¿no? La otra cosa que tener en cuenta es que mucho de la violencia venezolana es de origen, mucho, no digo todo, pero buena parte de la violencia venezolana, ya no interna, tanto interna como externa, es de origen extranjero. Alejandro Moreno, que es quien está haciendo estudios profundos, así como José Luis Bettencourt también, hicieron estudios profundos, y Alejandro los continúa haciendo en torno a la familia popular venezolana. Y él está estudiando el comportamiento de cierto tipo de delincuentes, el comportamiento delincuencial de algunos venezolanos. Y él está señalando o advirtiendo que aquellos delincuentes que cometen esos crímenes asombrosos, espeluznantes, terribles, si se comienza a revisar la vida de alguna de estas personas, nos advierte o nos señala que estas personas han sido abandonadas por su familia y en particular por la madre, lo que implica una carencia absoluta de afectividad de parte de ese lazo que debiera haber entre la madre y el hijo. Al no haberlo, pues, esa persona pierde el sentido de la vida, el valor y la esencia de lo real, pues, ¿no? De allí que les importe muy poco matar o morir. Hay mucha variedad de delincuentes, pero para los peores, para los que tienen más estructurada la violencia como forma de ser, forma de persona, el problema está fundamentalmente, originariamente, se origina en una deficiencia grave de la madre, lo que llamamos nosotros las fallas de la madre, las fallas en la relación con el hijo, fundamentalmente en la relación de atención, fundamentalmente en la relación, o sea, cuando el hijo de alguna manera se siente abandonado, se siente, como decimos, ninguneado, etcétera. Y ahí pone también la violencia afectiva, sobre todo. ¿Cuál es la familia ideal? Pues mira, la familia ideal creo yo que está en la Biblia. A partir de la pareja ideal. La pareja ideal está en el tercer capítulo del Génesis, donde nos habla de que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a la mujer y serán una sola carne. O sea, harán una unidad total. Eso es lo ideal. Y de ahí vienen los hijos, claro. Pero lo ideal es a partir de la pareja que se constituye en una unidad total. Una unidad de cuerpo, una unidad de espíritu, una unidad de afecto, una unidad de amor. ¿Sí? Yo creo que está ahí, yo creo que ese es el valor fundamental de lo que es, digamos, la familia ideal. Que no se ha llegado a lograr todavía, sino en casos, pues, en casos que sí lo logran, pero culturalmente no, porque incluso la familia que es padre, madre, hijo, que tradicional en Europa, aunque muchas son muy buenas, etcétera, pero ahí había ya culturalmente un predominio del hombre y no una unidad única de los dos, ¿me entiendes? Así como aquí tenemos el predominio total, en este caso de la mujer, y en la Edad Media era el predominio total del hombre, que tenía derecho de vida y muerte, ¿no? Desde mi punto de vista no hay una familia ideal, no, o sea, ideal para quién, con respecto a qué, contra qué vamos a contrastar esta familia ideal. Cada familia pues vive de acuerdo a las condiciones que tiene en la mesa, pues. Ahora, que sí son cosas importantes, que yo creo que sí toda familia puede pensar y tratar de ponerlas en práctica. Algo que decía anteriormente era como buscar este equilibrio entre lo emocional y algo de lo cual carecemos muchísimo, que es la racionalidad, ¿no? Con racionalidad no me estoy refiriendo a pensamiento racional únicamente o inteligencia, nada de eso. Con racional me estoy refiriendo a estructura, límites, planificación, a eso, ¿no?
que eso carecemos muchísimo de estas características, de estos atributos. Entonces, este equilibrio es importante. Si es con la figura física del padre, mucho mejor, por supuesto, mucho mejor. Otra cosa importante es que a los niños desde pequeños se les enseñe a reconocer al otro. O sea, por razones evolutivas, el niño está en su etapa egocéntrica, donde todo es para él, donde son sus demandas las que importan, donde es su mundo el que importa. Y bueno, a medida que él va evolucionando o se va madurando en su desarrollo, esto va cambiando, ¿no? Pero desde pequeño, en la medida de lo posible, oye, llevar al niño a que entienda que hay un otro, que es su vecino, que es su, primero, bueno, que es su hermano, o primero que es su madre, que es su padre, que hay una autoridad a la cual respetar también. Pero no podemos negar que nosotros estamos viviendo en un mundo donde el consumismo y el egoísmo es, digamos que el centro de la vida. ¿Por qué un joven o una joven decide consumir drogas? Desde una perspectiva clínica o psicológica, yo pudiera decir que una persona decide consumir cualquier tipo de drogas, legales o ilegales, porque no tiene un sentido de propósito, no tiene un sentido de vida, no sabe para qué está vivo, no sabe para qué nació, no sabe qué puede hacer con su vida. Y ese vacío existencial pudiera llenarlo perfectamente bien una droga que le anestesia emocionalmente lo que le está sucediendo. Y consigue amigos o compañeros que están en la misma dinámica de ese no saber a dónde dirigir su vida. Dentro de esto también está, por supuesto que hay muchos riesgos, ¿no? Uno de esos riesgos que lo veo en mi trabajo tiene que ver con el atractivo que presenta el consumo de drogas, ¿no? El consumo de sustancias. Todos hemos pasado es decir, hemos leído de fulanito de tal, X actor o X cantante, etcétera, está preso por maltrato familiar, por consumo de cierta sustancia, porque lo agarraron y estaba a exceso de velocidad y le descubrieron que estaba ebrio, etcétera, ¿no? Entonces, ante un yo, vamos a hablar de identidad, para no complicar las cosas con términos teóricos, lo que significa el yo, vamos a hablar de identidad. Ante una identidad un poco débil, o sea, que es típica del niño y el adolescente, esta identidad, hay una necesidad de fortalecer esta identidad, y si los referentes son estas personas que estamos hablando o estos personajes que además tienen conductas problemáticas como el consumo de sustancias, entonces el niño o el adolescente se van a ver más interesados que lo que comúnmente están, porque todos los adolescentes tienen múltiples curiosidades, ¿no? Y puede ser que de entre esas curiosidades quepa lo que es la curiosidad hacia el consumo de sustancias, pero a eso se le suma que su modelo a seguir también consume sustancias, y entonces la probabilidad de que este muchacho o esta muchacha o este niño o esta niña consuma droga va a ser superior. Ahora, para nosotros es cierto que la forma que nosotros estamos viviendo, las condiciones materiales van a determinar la vida de nuestras personas. Y nosotros tenemos una sociedad muy egoísta, fundamentada en un modelo capitalista que sus relaciones fundamentalmente son del interés, y nuestros medios de comunicación muestran cosas que pudiera tener la gente, pero resulta que la gente no tiene la capacidad adquisitiva para conseguirla. Y eso lleva a que algunas personas definitivamente se planteen el hecho de conseguirla a costa de lo que sea. Nosotros tenemos personas que, bueno, se han dedicado al oficio de vender drogas, aún a costa de hacerle daño a sus propios compatriotas, a sus propios compañeros de clase, solo por tener prendas de marca, carros, una vivienda, una posición social.
y no han visto que están siendo traidores a su clase, pues, ¿no? Y no hay un contrapeso, o ese contrapeso es muy débil, que es el papá y la mamá, que pueden servir de modulador de ese interés, ¿no? De orientación. Entonces, esto está sirviendo como factor de riesgo importante para que los muchachos sean interesados en consumir sustancias, ¿no? Y copiar conductas también agresivas, conductas que no le corresponden, que no forman parte de su entorno, de su realidad inmediata, sino que, bueno, las copian, ¿no? Es un aprendizaje, un aprendizaje por imitación. Y imitan a quienes admiran, ¿no? ¿Y cómo podemos combatir eso, ese tipo de modelo, además de todo lo que estamos haciendo, de todo lo que se está haciendo en el país? ¿Qué pudiéramos nosotros en las comunidades fortalecer o concientizar para que todos esos los hijos, la familia, los vecinos, podamos concientizar esa situación y no encauzarnos hacia ese camino del consumismo, de las drogas, del delinquir? Sí. Yo creo que la dinámica mundial está en crisis. Creo que el capitalismo ha entrado en una profunda crisis. Yo no sé si va a ser terminal o no. Lo cierto es que, por ejemplo, Europa en este momento es el ícono, lo más ilustrativo de ese mundo de vida decadente, y es donde nosotros estamos revisando. Nosotros como revolución, nosotros como gobierno, nosotros como Estado, como revolución, estamos revisando eso que fue nuestro mundo de vida. ¿Qué podemos hacer? Yo no soy quien para decirlo, pero en todo caso creo que vale la mirada hacia nuestros abuelos, vale la mirada hacia nuestras abuelas. La capacidad de desprendimiento y de amor que tenían nuestras abuelas y nuestros abuelos era inconmensurable. Cada vez que alguien llegaba a casa de nuestras abuelas decían, pon otro cubierto, pon otro plato que viene visita. Nuestras abuelas hacían hallacas o hacían comida o hacían sopa y siempre preparaban de más para llevarle a los vecinos. O sea, había la profunda necesidad, era imperiosa de compartir. Y yo creo que es allí donde nosotros tenemos que regresar. Cuando le preguntaban a nuestras abuelas, a nuestros abuelos, qué querían que fuesen sus hijos, ellas decían y ellos que sus hijos fuesen mujeres y hombres de bien. No querían más nada. Por supuesto, eso cambió con la dinámica de nuestro país y del mundo. Ahora cuando le preguntan a una madre o un padre que quiere en relación a sus hijos, bueno, que tenga estabilidad laboral, que tenga un carro, que tenga una libreta de ahorro, que esté bien casado, que tenga un título. Pues bueno, finalmente, desde mi perspectiva, eso no trae la felicidad. Pero atender al otro sí da la felicidad. Volcar la mirada hacia el otro sí da la felicidad. Pero para eso hay que comprenderse profundamente humano. Eso significa también mirar hacia adentro. Yo creo que nosotros estamos mirando, buscando nuestras raíces. Yo creo que debemos mirar a Bolívar. Yo creo que debemos mirar a Cristo. Yo creo que debemos mirar al Che, a la Madre Teresa de Calcuta, a Camilo Torres. Yo creo que debemos mirar, voltear la mirada hacia esas grandes mujeres y grandes hombres que descubrieron que el vivir significa estar con el otro, atender al otro.